Dios les bendiga, amados. Así como estamos de pie, solamente quiero leer un verso de la palabra en el libro de Eclesiastés, en capítulo 3, verso 1. Vamos a desarrollar en el mes de febrero el tema entendiendo los tiempos. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pueden tomar asiento, tomen. Todo lleva su tiempo. Dios nos llama, amada iglesia, a que seamos entendidos en los tiempos que vivimos. Pero para entender es necesario tener revelación. Dígalo conmigo, revelación. Que Dios nos revele los tiempos entonces y en su misericordia nos enseñe y nos muestre su santa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es necesario entonces entender que los tiempos se van desarrollando, pero es necesario tener revelación del Padre para conocer los tiempos. En el diccionario bíblico encontré la palabra tiempo, que representa una oportunidad. Dígalo conmigo, oportunidad. O una estación. Usted mira tiempo. A veces confundimos la hora con el tiempo. El tiempo es un determinado espacio. Vámonos al libro de Génesis para que entendamos un poco más de qué estamos hablando. Génesis, en el capítulo 21. Versículo 1. Perdón, capítulo 18, perdón. Génesis capítulo 18. Verso 10 al 14. Vamos a ver la historia de la promesa que se le hace del nacimiento a Isaac. Verso 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que está detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Amados, si usted observa, aquí está determinando un tiempo. Desde el principio que recibe la palabra hasta el momento que la palabra tiene su cumplimiento, ese es un tiempo. Y si usted ve este pasaje de la Biblia mucho más atrás, va a ver que prácticamente Abraham, él creyó en la palabra, tanto es así que él, entendido en el tiempo, vino, y la persona cuando se le da la palabra, él hace fiesta. Y sabe que es bien difícil
para una persona comprender en la forma natural de pensar que se puede tener hijos cuando ya no hay lo que nosotros conocemos como menstruación en una mujer. Es bien difícil entender cuando ya la fuerza física de una persona se acaban y que cómo es posible entonces tener hijos a esa edad. Si usted ve el versículo 10, habla eso cuando dice: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y yo no sé si le parece familiar, pero mire lo que dice el verso 10: Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba curiosa. Sara estaba detrás de la puerta así como queriendo escuchar la plática de lo que estaban hablando. Sabía y entendía que era de ella, pero ella quería saber. Ella en su naturaleza humana, amados, a veces nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Prima más a veces la carne que el espíritu. Y en nuestra naturaleza a veces dudamos del poder de Dios. Sara se rió. Dice el 12: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite. Escucha esa palabra, recálquela: deleite. Siendo también mi Señor ya viejo. Amada iglesia, es necesario que para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, nos deleitemos en el Señor. Es que quien hace la obra es el poderoso de Israel mediante el creer. Dice: volveré a ti significa que desde que se da la palabra hasta que la palabra tiene un cumplimiento hay un tiempo. Y si somos entendidos en los tiempos, tendremos revelación, y eso mismo sabemos esperar con paciencia el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas, amada iglesia. Pero para eso tenemos que tener paciencia, revestirnos. Señor, dame paciencia para entender. Muchos piden paciencia, pero le dicen: Señor, pues dámela ya. Quiero que vea ya el cumplimiento de la palabra en Génesis 21, 1, 2. Un poquito más adelante. Otra vez visitó Jehová a Sara. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo, ¿quién? Jehová con Sara como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. Ve, desde el momento que recibe la palabra hasta el momento de cumplimiento pasan muchas cosas. Y a veces ese tiempo no llega, amados. Y como humanos nos desesperamos, nos inquietamos. Pero es importante aprender a creer a la palabra. Dios lo vio: creeré en la palabra. Es importante que como iglesia, a pesar de que las cosas no las vemos, aprendamos a creer, porque eso es lo que le conocemos como fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso en la fe nos mueve montañas, amada iglesia. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Activa tu fe. Dígale a tu hermano: activa tu fe. Aprende a creer. Dios nos llama a que nos deleitemos en Jehová. Eso nos abre una llave, una puerta. Vamos al libro de Salmos. En el capítulo 37 del libro de Salmos, versos 4 y 5.
Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amada iglesia, yo no sé qué es la petición que tú estás llevando y que le pides a Dios en su altar, que le pides a Dios en secreto. Dios te dice ahora: deleítate. El deleite trae la bendición y abre las puertas de Dios para nuestras vidas. Es la llave que tiene acceso a la respuesta de la petición de nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos nosotros deleitarnos en el Señor? Que no se vuelva una rutina, que no se vuelva una costumbre, sino que sea un deleite, amados. Y le pongo un ejemplo. Los niños, por ejemplo, les gustan los ice cream. ¿Cree usted que si usted le da y pide un cono y usted le dice: tenga el dinero, cree que a regañadientes va a ir a comprarlo? No, si más bien lo desea, lo disfruta. Eso es deleitarse. Que vengamos a la casa de Dios a deleitarnos en su presencia, porque Él conoce nuestros corazones y eso nos abre, que nos da y nos concede las peticiones de nuestro corazón, nos abre las puertas, amados. ¿Cuántos dicen amén? Amados, nos debe agradar estar en su presencia, y esto es una llave, como les hablaba, que nos abre el acceso a la poderosa mano de Dios para que opere a nuestro favor. ¿Cuántos quieren la mano de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren la mano de Dios en su familia? ¿Cuántos quieren la mano poderosa de Dios en su economía? ¿Cuántos quieren que Dios obre en todo lo que tu mano toque? Deleitémonos en Jehová. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 100, verso 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Habla contigo o conmigo, ¿sí, verdad? Es con todos, amados. El 2. Servir. Mire, ve esta palabra. Que no sea una obligación cuando tú eres líder, cuando tú tienes que hacer una labor en la casa. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia amargado. Ah, qué interesante, amada iglesia. Con regocijo. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo, y que no nosotros a nosotros mismos, y que tú y yo somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado. Verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Verso 5. Porque Jehová es bueno, iglesia, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios nos llama, iglesia, que seamos, que vengamos a su presencia con alegría, con regocijo, y eso nos trae deleite, y el deleite es alegría, amados. No es lo mismo venir a la casa de Dios por obligación. No es lo mismo venir a la casa de Dios por costumbre. Cuando tú te deleitas, vas lleno de la presencia de Dios. Cuando dicen amén. Cuando tú te deleitas, te sientas y escuchas atentamente la voz de Dios y te vas lleno de la presencia de Dios. Vas con una palabra en tu corazón, vas con una palabra revelada. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está dispuesto a lo que dice la palabra de Dios. Volvemos a la historia que nos estamos llevando del nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 18, verso 15.
Dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí. ¿Sabe por qué lo hizo? Ella negó eso porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dígalo conmigo, miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido miedo algún día? Miedo, amados. No me puede decir usted que nunca ha tenido miedo, porque me miente. Sara sabía que quien había dado la palabra y quien había dado la orden de que iba a tener un hijo era Jehová de los ejércitos. En su interior, se rió en su interior, no físicamente, quizás no la vio nadie, pero Dios sabe. Quiero que sepas, iglesia, que Dios conoce tu corazón. Una característica de nosotros, los seres humanos, iglesia, es que somos incrédulos. Y tenemos hasta un dicho, un refrán que nos ha hecho muy famosos a nosotros. Hay que ver para creer, dice. Yo te digo ahora, iglesia, en el Señor es distinto. Hay que creer para ver. Dígale a todos sus hermanos, hermano, hay que creer para ver. Porque si aprendemos a creer, vamos a ver la gloria de Dios obrando en favor de nuestras vidas. Tenemos que aprender entonces a creer la palabra, a vivirla, a creer la palabra de Dios para ver manifestado la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Tenemos entonces que aprender a vivir así. Dile a tu hermano, creer para ver. Cuando la duda nos invade, iglesia, nos invade también la incertidumbre. Simplemente queremos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Y a veces, cuando recibimos la palabra, tenemos dudas. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos dicen, usted va a hacer esto. ¿Será? ¿Será que yo puedo? Y tendemos a dudar. La duda, la incertidumbre. ¿Qué me deparará si me mandan a mí a hacer esto? ¿Será que yo puedo? Y queremos tener la certeza de que Dios nos está llamando, la confirmación de que Dios es Dios que nos llama. Y a veces nosotros pedimos señal. ¿Cuántos han pedido señal sobre algo que han orado? Y Señor, ¿será cierto? Levanta la mano. Yo también. Pedimos señales a Dios. Y a veces Dios nos da la señal, que es la confirmación de que Dios está activando la palabra y que es real. Amén. Cuando recibimos la respuesta de Dios con señales que hemos pedido, nos da la luz de que es Dios respondiéndonos nuestras peticiones. Y sabemos, porque lo sentimos, que Él está con nosotros. Amén. Que Él está con nosotros. Pero nos olvidamos de lo que Él nos ha dicho ya. Y ahí otra vez nos invade el miedo. Porque volvemos a lo natural en nuestras vidas. Olvidamos lo que Dios hace. Olvidamos lo sobrenatural de Dios y nos ponemos en cuidado en lo natural de nuestro alrededor. Sara, usted la mira, pues ella ya estaba confirmando, ella sabía que era Jehová que había hablado, pero ella tenía dudas. Ella dudaba de la palabra. Y quizás físicamente no se rió, pero su interior dijo, no es posible, eso no es posible. Yo ya estoy vieja, ya no tengo ni siquiera
ni siquiera la menstruación. ¿Cómo es posible que yo me pueda deleitar? ¿Será posible eso? Mi viejo ya tiene muchos años. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, verso 28. Mire esto. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, mire cómo le pide Pedro. Pedro le pide señal a Jesús, porque mira a Jesús que está caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro dice: ¿será que es Jesús? Me están tomando el pelo, ¿será que es él? Le dice: bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire esto, él le pidió la señal, la confirmación de que si realmente era Jesús, pues que le demostrara que él pudiera entonces también, como él, caminar sobre las aguas. Le pregunto, ¿caminar sobre las aguas es algo natural o es sobrenatural? Pero mire lo que pasa, curiosamente, él se enreda en esto, verso 30. Pero al ver la fuerte viento, mire que lo vio él, ¿qué vio? Un fuerte viento, tuvo miedo. O sea que no vio la poderosa mano de Dios como lo estaba haciendo él, caminar sobre las aguas, que era algo sobrenatural, sino que se fijó en algo natural. Él ya sabía que había viento, él ya sabía que había tempestades, que en un mar hay. Dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿A cuánto le ha pasado? Que después de que ha recibido la confirmación, que ha recibido quizás el milagro, a veces tiene miedo a lo que ya se está enfrentando, que Dios lo ha llevado, que Dios lo ha impulsado, pero aún tiene miedo. El miedo te detiene, el miedo te paraliza, te neutraliza y no avanzas, no te lleva a otro nivel porque simplemente tienes miedo. Y hasta el miedo te puede llevar al fracaso. No permitas eso. Dilo conmigo: me sacudo, me libero del miedo. Yo tendré cuidado. Confirmaré la palabra, pero tendré ese desafío de la palabra. Me impulsará a otro nivel. Dilo conmigo: me impulsará a otro nivel. ¿Por qué? Porque aprendemos a creer, iglesia. Cuando eres entendido en los tiempos, iglesia, arrebatas la palabra, recibes de Dios y el cumplimiento, y Dios abre puertas, decreto sobre ti, iglesia, cielos abiertos. Quiero que veas conmigo Isaías capítulo 55, y estoy cerrando. 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes que hice con David las haré contigo, iglesia. Qué maravilloso. Versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Mira, iglesia, cómo se nos abren puertas cuando aprendemos a creer. Gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti. O sea que no necesitas que tú busques, es Dios que te las envía para gloria de Dios. Mire, dice: correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que Él te ha honrado. ¿Cuántos quieren honra no de hombre, sino honra del Altísimo? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Cierro con esto, iglesia. Isaías 55, verso 6. Dios nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Verso 7.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.